algunos se resisten al compromiso con alguien a quien quieren mucho, alguien a quien aman, y con quien podrían progresar feliz y eternamente, preocupados de que pudiera haber alguna otra persona, un alma gemela en otra parte, a quien no se quieren perder. Hace algunos años el elder Perry y yo estábamos juntos en una asignación en Nueva York. Al estar allí visitamos una sinagoga histórica en Brooklyn. Esta sinagoga era un edificio imponente en un vecindario que había sido y probablemente todavía era en uno de los sectores más exclusivos del distrito. Se ubicaba allí. La mujer que prestaba servicio como rabina de la congregación de judíos reformistas nos recibió y nos dio un recorrido por el edificio. En su mejor momento era una estructura elegante, pero era claro que ahora necesitaba reparaciones considerables. La rabina nos dijo que su congregación se había reducido y que los fondos para mantener la sinagoga y sus programas, entre ellos una escuela, no eran suficientes. Al proseguir la conversación, ella observó que, hablando en términos generales, los jóvenes adultos se comprometían con su herencia judía, pero que por alguna razón se mostraban reacios a unirse y ser miembros dedicados de la sinagoga. A pesar de ello, rutinariamente programaban el edificio para actividades sociales. Para ellos era un lugar de congregación y periódicamente hacían donativos para ayudar a cubrir los gastos del uso del edificio. Pero pocos deseaban o estaban dispuestos a ser miembros de la congregación, miembros que adorasen en ese lugar. El elder Perry y yo hablamos con la rabina del cuál podría ser la razón de todo esto. Ella notó en sus conversaciones con muchos de esos jóvenes, la mayoría solteros, que no daban gran prioridad a la religión en su vida. Otros simplemente no deseaban comprometerse con esta ni con ninguna otra sinagoga. El elder Perry se preguntó si era una manifestación del famoso o infame temor de perderse algo, o FOMO en inglés, que si se comprometían a eso, quizás se perderían de algo más. Ese es básicamente el tema del que les quiero hablar esta noche, la elección y el compromiso. Observemos, para empezar, que el temor de perderse algo es, hasta cierto punto, un sentimiento bastante razonable. En la medida de lo posible, todos deseamos experimentar lo mejor y tener las mejores opciones en todo aspecto de la vida. Pero el retrasarse, aparentemente para siempre, para tomar una decisión o comprometerse a algo porque podría significar perderse algo más, no es razonable. Toda elección extingue otras posibilidades. Si eligen ir a trabajar o a la escuela en la mañana, no pueden ver una película en Netflix al mismo tiempo. ¿O sí? Si estudian ingeniería civil, se perderán o estudian algo más. Cualquier cosa que estudien, a menos que nunca salgan de la escuela, si van a las cataratas Victoria en África ahora, no pueden viajar a otra parte al mismo tiempo y quizás se pierdan otros lugares que quieran visitar. Si deciden servir en una misión, dejan de lado muchas actividades sociales durante ese tiempo, etc. Pero a menos que tomen una decisión y se comprometan a una dirección, su vida va a ser bastante errática. Y al final, van a perderse la mayoría de las mejores cosas. Como mi esposa menciona de vez en cuando, no puedes tenerlo todo. ¿Dónde lo pondrías? No podemos tener todo lo que sería bueno tener y no podemos hacer todo lo que sería bueno o interesante hacer. Aun cuando limitaran sus decisiones a cosas que son de buena reputación o digno de alabanza, aún entonces no podrían tener ni experimentar todo. Simplemente no hay suficiente tiempo, ni medios, ni espacio en la vida terrenal de una persona para hacerlo. Así que debemos comprometernos con ciertas decisiones, sabiendo que al hacerlo, renunciamos a otras, por buenas que sean. También debemos tener en cuenta que el retrasar indebidamente una decisión puede constituir en sí una decisión.
El matrimonio es un ejemplo excelente. Al escoger a una pareja, renunciamos a todas las demás. El Señor dice, amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. A causa del carácter definitivo de la decisión, algunos se resisten al compromiso con alguien a quien quieren mucho, alguien a quien aman, y con quien podrían progresar feliz y eternamente, preocupados de que pudiera haber alguna otra persona, un alma gemela en otra parte, a quien no se quieren perder. Recuerdo a un joven que conocí hace años, que rechazó a una maravillosa posible compañera porque pensaba que tenía demasiados empastes o rellenos dentales. Mi reacción fue decirle que deseaba una perfección que no existía. Y por cierto, ¿se ha detenido a pensar que tú no eres perfecto tampoco? Esta es una reunión de jóvenes adultos. Para la mayoría de ustedes el énfasis es la palabra adulto. Tienen o procuran responsabilidades y logros y contribuciones de adultos. En lugar de retrasar la adultez e ir en busca de la fiesta perpetua. Hace 10 años, el autor y erudito Charles Murray habló sobre el significado de la vida bien vivida. Él dijo, me refiero al tipo de cosas que vemos en retrospectiva cuando llegamos a una edad avanzada y nos permite decidir que nos podemos sentir orgullosos de quiénes hemos sido y lo que hemos hecho. Murray recordó haber dirigido la palabra a un público en Zúrich en cuanto a las profundas satisfacciones que son producto de una vida bien vivida. Dijo, después del discurso, algunos de los miembros veinteañeros del público se me acercaron y me dijeron que la frase una vida bien vivida no tenía significado para ellos. La estaban pasando muy bien con su pareja sexual del momento, el nuevo BMW y la casa de vacaciones en Mallorca. Y no veían ningún vacío en su vida que necesitara llenarse. Fue fascinante, dijo Murray, que me lo dijeran a la cara, pero no era de sorprenderse. Esa mentalidad es más o menos esta. Los seres humanos son una colección de químicos que se activan y después de un tiempo se desactivan. El propósito de la vida es pasar el tiempo de manera tan agradable como sea posible. Al final de sus comentarios, Murray hizo esta declaración perspicaz. La antigua sabiduría humana ha entendido que una vida bien vivida requiere conexión con los que nos rodean. Los verdaderos adultos lo entienden. Reconocen que el placer personal nunca funciona como el enfoque de la vida y que como propósito de la vida no es suficiente. Esa verdad es la base de los 2 grandes mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, y de amar al prójimo como a sí mismo. Como Jesús dijo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El convenio del Evangelio, con su promesa de vida eterna, descansa sobre estos 2 grandes mandamientos en el orden de prioridad dado, primero y segundo. La lealtad a esos 2 grandes mandamientos define una vida bien vivida y lo que significa ser adulto. Al final, no hay un camino neutral sin compromiso, por lo menos en lo que tiene que ver con las cosas de consecuencia eterna. Alma destacó este punto cuando enseñó que Cristo, el buen pastor, nos llama a seguirle en la senda del discipulado y la felicidad. He aquí os digo que el buen pastor os llama, sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? Alma enseña la realidad de que solo hay 2 opciones, y que Cristo es la única buena alternativa. Si no están eligiendo a Cristo, automáticamente están siguiendo a un Dios falso, un camino erróneo que lleva, como mínimo, a la desilusión final e incluso eterna.
De modo que a menos que sigan al Salvador, lo están rechazando. Con este conocimiento, no debemos sentir renuencia a comprometernos con el Señor y procurar ser uno con Él, tal como oró en la última cena por sus apóstoles y todos los que creerían en sus palabras, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿No es eso lo que queremos lograr? ¿Por qué titubear al llegar a estar completamente y sin reservas comprometido? ¿Por qué retraerse de tomar su yugo sobre nosotros sabiendo que su yugo es fácil y ligera su carga? En respuesta a mi propia pregunta, puedo ver que a pesar de la lógica y las súplicas del Espíritu conforme se esfuerza con nosotros, hay un par de razones por las que uno pudiera sentir renuencia. Una de ellas es nuestra preocupación en cuanto a nuestra capacidad de guardar un compromiso tan grande. ¿Podemos realmente cumplir? ¿Y sería mejor para nosotros no comprometernos y puede ser que fracasemos? Esa es una preocupación comprensible, pero como respuesta quiero notar que en un sentido muy importante ya han comprobado que pueden lograrlo. Cuando en el mundo preterrenal eligieron aceptar el plan de salvación y exaltación, preparado por el Padre y defendido por el Hijo, ustedes eligieron a Cristo. Su nacimiento físico es testimonio del hecho de que ya hicieron el compromiso, guardaron su primer estado. Y ahora la pregunta es si cumplirán con ese compromiso en este segundo estado y si se les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre. No deberíamos tener temor de reafirmar nuestro compromiso, especialmente al considerar lo desagradable que es la alternativa. No debemos vivir con temor ni fracaso. No estamos solos, tenemos ayuda. Todos los que se comprometen con Cristo, con el discipulado completo, no pueden fracasar. Si estamos ligados a Él, quien descendió por debajo de todas las cosas y venció todas las cosas, y que tiene todo poder, no podemos fracasar. Nuestro Padre Celestial y Salvador no son simplemente observadores desinteresados, curiosos de ver si nos salen bien las cosas o no. Pueden imaginar que ellos estén viendo desde el cielo diciendo, miren a Sam, la última vez que afrontó una situación como esta se equivocó y te apuesto que lo va a volver a hacer. O, mira, las amigas de Sandra la han metido en un gran aprieto. Será interesante ver si puede salir de esta. Es ridículo. Por supuesto, ellos están de nuestro lado activamente, brindándonos ayuda, guía y recursos constantes. Y probablemente nos darían más si lo aceptáramos. Dije anteriormente que cuando cumplimos con los convenios que nos unen a Cristo y a su poder, no podemos fracasar, y eso es verdad. Pero reconozco que en ocasiones todos experimentamos el fracaso. Nuestros propios errores y pecados y el pecado de los errores que los errores de los demás a veces tienen en nosotros. Sin embargo, con los dones del arrepentimiento y el perdón, todos esos fracasos y faltas son temporales. Ninguno de ellos puede privarnos de la vida eterna sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que podamos para recuperarnos, tenemos acceso a la gracia de Cristo para resolver y reparar cualquier cosa que nosotros no podamos. Recuerden que el poder expiatorio o la gracia de Cristo no solo elimina la culpabilidad del pecado y el error, sino que santifica y nos convierte en seres santos, capaces de vivir en la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto es fácil. Ustedes saben como yo que la vida está llena de luchas y algunas cosas difíciles, incluso tragedias. Y es más fácil decir que somos discípulos que serlo. No fue nada fácil para Jesús ser discípulo de su Padre y beber su amarga copa. Pero lo hizo. Y Él sabe cómo ayudarnos a caminar con éxito por la senda del discipulado. Además, el Salvador tiene el poder y la disposición para ayudarnos. Va a estar con nosotros y nos dará tanta ayuda como necesitemos por el tiempo que sea necesario. Él dice, si cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí.
cuantas veces se arrepientan. El temor al fracaso no es razón para no hacer un compromiso total y completo con Cristo. Simplemente sigan arrepintiéndose, esfuércense, y eso será suficiente. Puedo pensar en otra razón por la que una persona podría mostrarse reacia a responder al llamado del buen pastor: el temor al sacrificio que pudiera implicar. Todos ustedes recuerdan al joven que le preguntó a Jesús con toda sinceridad: ¿qué más me falta para ser merecedor de la vida eterna? Marcos nos dice que Jesús, mirándole, le amó. Pienso que eso es importante. Y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ustedes recuerdan la respuesta. Él entristeció por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Espero que tras reflexionar, ese joven rico haya tenido un cambio en el corazón y que más adelante haya aceptado la invitación del Salvador. En cualquier caso, todos reconocemos que comprometernos con Cristo implicará sacrificio. Una de las cosas que habrá que sacrificar es el temor de perderse algo, porque sabemos que de hecho nos vamos a perder de muchas cosas. Tantas de las opciones de la vida son incompatibles con el discipulado e incluso muchas cosas buenas pueden quedar excluidas por las exigencias que el discipulado requiere de nuestro tiempo para aquello que es mejor o excelente. El joven sincero que le preguntó al Salvador: ¿qué más me falta?, ya falleció. Cualquier riqueza que tenía quizás ya no existe. Y en cualquier caso, no la tiene, ni le sirve de nada. Por mucho sacrificio que le haya parecido en ese momento, ¿tenía una opción que fuera mejor que la de aceptar la invitación del Maestro? ¿Podía compararse lo que tenía o lo que hubiera adquirido con sus riquezas con lo que el Señor básicamente le ofrecía? Sabemos que cualquier cosa que el Salvador nos pida, incluso nuestra propia vida, es trivial en comparación a la exaltación. No podemos ni siquiera imaginar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En vez de temer los sacrificios del discipulado, deberíamos agradecer la oportunidad de crecer en poder espiritual, de experimentar un gozo más profundo y de encontrar cada uno de nosotros verdadero significado en nuestra vida. El sacrificio, especialmente en la causa de Cristo, denota seriedad. Realmente vamos a guardar los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo. El sacrificio significa que haremos algo bueno en el mundo. El amar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado con corazón, alma, mente y fuerza confirma a nuestra alma lo que somos y quiénes somos. Eso nos da un tipo de seguridad que nos permite dejar de centrarnos solo en nosotros y que veamos a nuestro alrededor para realmente ver a los demás, sus necesidades y la realidad que afrontan, con el deseo de entenderlos y ayudarlos. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al viajero herido al lado del camino, pero ¿lo vieron realmente? Solo el samaritano realmente vio al herido desconocido y como resultado fue movido a misericordia y vendó sus heridas. Hay tantos que sienten una soledad persistente. Seguramente nuestros sacrificios pueden marcar la diferencia. El compromiso general que garantiza gozo aquí y en el más allá es el compromiso con Dios, nuestro Padre eterno, y con su Hijo, el Señor Jesucristo. En Omni encontramos esta súplica elocuente: quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Se cuenta la historia de un padre que fue a acostar a su hijo pequeño y al salir de la habitación escuchó un golpe. Regresó y vio a su hijo en el suelo y le preguntó cómo se había caído de la cama.
Él respondió, no me metí completamente. Asegúrense de que en su compromiso con Dios estén completamente adentro. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo, pertenecen. Entréguense totalmente, dando y recibiendo libremente. Realmente vean a quienes los rodean y sean vistos para que su vida sea una bien vivida, una vida de ministrar y bendecir, una vida bendecida y santificada por el Salvador, quien ha vencido todas las cosas. Paren un poco, decidan en su corazón que ustedes eligen a Dios. Encuentren los momentos en los que puedan arrodillarse en privado y decirle a su Padre Celestial en el nombre de Cristo que son de Él, que están comprometidos en cuerpo y alma con Él, con su Hijo y con la senda del Evangelio. Luego sigan a donde Él guíe, ahora y por el resto de su vida, y no titubeen ni se refrenen, sino sigan adelante con su propósito y su misión en la vida. La vida terrenal es muy corta. Hagan que este tiempo cuente para que su eternidad sea una de gozo, no de remordimiento. ¿Sienten al Espíritu decirles que esto es correcto? Entonces, sigan adelante con confianza. Les prometo que la recompensa del Señor por dar todo será todo lo que Él tiene para dar. Medida buena, apretada y remecida y rebosante. La realidad de su resurrección es prueba de que tiene todo poder, de que puede cumplir lo que ha prometido y de que sí cumple. Él es vida y ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Se los digo como alguien que sabe que Jesucristo es el Redentor resucitado. Ese hecho marca toda la diferencia en el mundo y en la eternidad. Les ofrezco su bendición y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.